Pues algunos pueden entrar, seguro. No, es que yo veo lo siguiente, mira, tenemos una asamblea legislativa en la cual ha habido partidos que le han permitido al partido de gobierno gobernar unilateralmente por él solo. Y que cuando tiene una ley o un proyectito, allá van aflojando los miles de razones, ¿verdad? Y consiguen los votos. Yo creo que este país a gritos necesita una fuerza política seria, que sea capaz de poner a estos dos bloques grandes a concertar y que le permita a cualquiera poder gobernar bien o detener o incidir cuando las cosas van mal. Pero el problema es cuando los partidos son acomodaticios, entonces el daño que le causan al país es increíble. Por eso es que yo estoy convencido de que esto hay que avanzar. Ahora mira, lo que se ha dicho, lo que ha dicho Jorge, de que uno no debe cometer unos y que el otro no los cometa, eso es lógico. Pero ojalá racionalicen y actúen bien, porque sería en bien del país, ¿no? Yo creo que en eso pues, y la idea es cambiar, porque hasta hoy yo veo que la política es ver, a ver, ¿qué saco para mí o cómo castigo al otro? Pero los intereses del pueblo, esos valen, esos no les están interesados. Entonces yo creo que ahora es el momento de cambiar, sobre todo ante una situación... ¿Hay una coyuntura favorable para eso? Hay favorable porque todos están con miedo de la crisis mundial. Ahora, sí tiene que haber cambios, porque van a haber cambios, porque yo espero que este gobierno tenga una opción preferencial por los pobres. Mira, Nacho, aquí hay más de 1 millón. ¿Qué implicaría mínimamente esos cambios? Mira, ayudarle a toda la mediana y pequeña empresa, a la reactivación del agro, todo eso. Hay 1.300.000 salvadoreños que todas las noches van a dormir sin haber comido los 3 tiempos, y algunos ni 2, y se levantan al día siguiente sin saber si van a comer, y eso es justo, ¿ah? Y cuando dicen, no, ya están acostumbrados a vivir como pobres, ¿verdad? Y todo se fija en la suntuosidad y en la concentración de riquezas arriba. No, yo honestamente te digo, uno mete en la política no para servir a algunos o para servirse uno, sino para servirle, y ahí hay que servirle a los más necesitados. Ahora hay un punto ahí que no es solo de partidos políticos de que hemos hablado, hay otros actores clave, el sector privado, los empleadores, para decirlo de alguna manera, y los trabajadores. ¿Seguro? Son agentes claves dentro del desarrollo económico. Claro. Entonces, la posibilidad entonces de ir más allá hacia un pacto social amplio que pasa por pactos fiscales, etcétera. Sí, pero necesitas ir mucho más allá para enfrentar otra vez, insisto, la temática de la crisis. Entonces necesitamos no solo la reacción del partido de gobierno y del partido de oposición, del resto de fuerzas políticas, sino de los otros actores. Me refiero, insisto, a los gremios, empleadores trabajadores, y al tema de los trabajadores. Vamos. Ir hacia eso en este momento, Bueno. un pacto por el empleo, es una cosa... Vamos a ir al último clave. bloque de la noche. Estamos grabando, amigos televidentes, este programa, por eso digamos que no tenemos correos al aire, pero nos queda todavía unos minutos cabalmente para hablar de eso, para hablar, digamos, qué tan necesario e importante es un pacto social, qué tanto se puede mover a los sectores trabajadores organizados, al empresariado mismo, y cuáles son los acuerdos más fundamentales que requiere el país, yo diría a corto plazo. Ya volvemos. Bueno, pacto social. ¿Tú lo ves posible un pacto social? ¿Tú crees que está preparada la fuerza viva del país para establecer un pacto social? Pues sí, yo no creo que vayamos que se vaya a firmar uno así global y todo. Pero tiene que ver el lado, tú tuviste experiencia en tu momento en el gobierno de Democracia Cristiana. El empresariado. ¿Crees tú, ha evolucionado, ha cambiado en el país como para sentarse a una mesa a buscar un pacto social? Yo creo que es probable que en la situación actual, ¿verdad? Pero solo por obligación. Mira, Sea, la situación actual los podría obligar. Yo creo que hay un sector del empresariado que sí lo acepta, otro no, porque es más racional. Es que el ser humano tiene todas las variedades, de todo hay en la viña del Señor, te dicen, ¿no? Pero la verdad es de que aquella gente más, que vea con más inteligencia la cosa, sabrá que lo mejor para que todos salgan bien es encontrar
Ahora, arreglos. ¿serán más los buenos que los no buenos en este aspecto para que tenga la flexibilidad para entrar a hablar sobre pacto social? Yo espero que los sean empresariados más, siempre? yo espero que sean más, porque a veces el gran empresario el que mucho, porque aquí hay cosas distintas, mira, hay en lo político, vamos a avanzar en lo político, hay que fortalecer las instituciones, despartidizar las instituciones, hay que volver al voto residencial para que la gente sea libre. Todos estos avances tienen que pactarse, ¿no? Y llegar a un arreglo. Pero después habrá cosas en las que yo incluso no conozco mucho ya, en la parte social, por ejemplo, ponernos claros qué se va a hacer con la educación en este país, qué se va a hacer con la salud, en lo económico, por ejemplo, qué ahorros pueden haber. Mira, los millones que se gastan en publicidad y en otra serie de cosas, ¿no? ¿Qué ahorros pueden haber para derivar esos fondos a salud, a educación, a la reactivación del agro, manejada por bancos de gobierno, etcétera? Todas esas cosas tienen que verse, porque si no, el país se va a ir ya va a pique, ¿no? Pero para ver cómo se rescata, tiene que haber entendimiento en todo esto. Esquemas de tipo ambiental. El gobierno tiene que poner freno a todas esas lotificaciones, urbanizaciones, desastres que han hecho, porque en aras de alguna empresa privada voraz han permitido cualquier cosa. No, entonces no, yo creo que hay que irse, y también los trabajadores, los obreros, los movimientos campesinos, los empresarios, todos los partidos políticos, todos tenemos que aterrizar en que este es un momento de pensar con toda seriedad en beneficio del pueblo. Bueno, la verdad es que en El Salvador, en la parte de sindicato, yo creo que el país está bastante mal. Hay muy poco. Hay muy poco, y los pocos que hay organizados fuertemente, pues lo único que buscan son sus intereses, ¿no? Porque echémosle 300 más, 500 más de sueldo que acá, y no le importa si la institución va a reventar o no va a reventar, ellos no es su interés. Pero es porque así los han tratado también. Claro, así también lo han tratado. Pero entonces, ahí donde uno empieza a pensar, ¿está el empresariado preparado? ¿Están preparados los partidos políticos? ¿Están preparados los trabajadores? Fíjate que todo depende de qué queremos de inmediato. Porque, dejémonos de cuentos, podemos pensar en un pacto social de largo plazo, de grandes sueños. Para mí no, se trata de una cosa muy concreta, muy inmediata. ¿Más simple? La crisis demanda ese tipo de... ¿No hay que complejizar? Para mí no irnos a lo complejo. Por ejemplo, necesitamos definir cuál es realmente el ingreso del Estado. Realmente en este momento, en lo que tenemos enfrente, con esta situación donde se reduce la actividad económica, entonces ya no hay IVA, no hay renta, va a bajar, bajan las remesas, bueno, ¿cuánto? Segundo, con eso, bueno, ¿cuáles son aquellas cosas en lo social que vamos a priorizar? ¿Qué aspectos debemos de priorizar con esos recursos que tenemos? Eso es clave para decir, bueno, vamos a generar empleo porque hay que reactivar la actividad económica. ¿Cómo y en qué vas a reactivar el empleo? ¿Cuál va a ser el rol del sector privado en eso? Y ahí vamos al punto, ¿cuál es la actitud y el papel de los sindicatos? Todas las fuerzas sindicales, no solo unas u otras, porque aquí, perdóname, unos han estado trabajando con arena por muchos años y los otros son inaceptables. No, hombre, ¿cómo hacemos para que el sector laboral también se incorpore claramente a esta nueva política de empleo, donde tiene que ver precisamente con esa demanda de aumentos exagerados de salario? Es eso lo que se puede hacer en este momento de crisis, cuando la prioridad, ¿cuál es? No es lo social. Mantener el empleo, ¿no? ¿Cómo hacemos? Mantener el empleo por un lado y blindar la inversión social. El Salvador invierte en lo social lo menos del PIB en América Latina, son de los países, Guatemala y El Salvador, que menos invertimos. Pero luego, eso implica también que todos paguemos impuestos. Sí. Perdóname, tenemos que ampliar la base tributaria. No podemos seguir diciendo, no, es que es la informalidad. Señores, es informal porque no paga impuestos. Exacto. No porque no gana. Formalicémoslo y ayudémosles a formalizarse, le demos de beneficios, que aquel que se formalice se le facilite el crédito, se le facilite el acceso al seguro social, se le facilite el acceso
a tener retiro. Yo insisto en cosas muy concretas. Mi mamá toda su vida fue comerciante en el mercado. ¿Cuál seguro social? ¿Cuál retiro? Nunca. ¿Por qué tuvo retiro mi mamá? Por los hijos. Claro. Pero si no fueron nosotros, ¿qué? ¿Me entiendes? Claro. El 80% de la población está así. Claro. Solo el 20% de la población tiene un pésimo acceso, que paga, pero un pésimo servicio de seguro social, y lo paga además. Pero el 80% no tiene eso, mucho menos retiro.